Silvia Ramos tenía esa manera intensa de mirar el mundo, como si todo a su alrededor importara más de lo que debía. A sus 27 años, vivía en un piso moderno en el centro de Bilbao, rodeada de planos, muestras de cerámica y tazas de café a medio terminar. Trabajaba en una reconocida oficina de arquitectura, donde su perfeccionismo era tanto un don. Últimamente, su vida personal estaba lejos de tener las líneas claras y firmes que exigía en sus diseños. Con Javier, su novio desde hacía casi 2 años, las cosas se habían vuelto caóticas. No eran discusiones grandes, no había gritos, ni platos rotos, pero sí constantes roces, silencios prolongados, y esa manera en la que las palabras se clavaban sin necesidad de elevar la voz. Aquella tarde de viernes, la conversación se encendió como una chispa en papel seco. Una broma mal entendida, una respuesta cortante, y en cuestión de minutos, el ambiente en su apartamento se volvió irrespirable. Siempre estás a la defensiva, Javier. ¿Por qué todo tiene que convertirse en una batalla? Dijo Silvia, cruzando los brazos, su voz temblando entre la frustración y la tristeza. ¿Y tú? ¿Tú crees que eres fácil de llevar? Siempre quieres tener la razón, respondió él, sin levantar la voz, pero con una mirada que la empujó más lejos que cualquier grito. Ella se quedó inmóvil unos segundos. No quería llorar, no delante de él. Cogió su abrigo del respaldo de la silla y salió del piso sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un suave clic, pero en su pecho sonó como un portazo. Caminar por las calles húmedas del casco viejo le ayudó a respirar. Entró en una librería pequeña, luego en una cafetería donde pidió un té de jengibre, aunque apenas lo probó. Pensó en él, en ellos, en cómo se habían alejado sin saber cuándo ni por qué. Y tras casi 2 horas de silencio y pasos sin rumbo, decidió regresar. Quería arreglarlo. No era tarde. Tal vez aún podían encontrarse en medio de tanto ruido. Volvió a su piso, pero Javier no estaba. No respondió a sus mensajes. Entonces, con la misma fuerza con la que se convencía para terminar un proyecto difícil, tomó un taxi hasta su casa. Sabía que tenía una copia de las llaves, pero no la necesitó. La puerta estaba entreabierta. Subió las escaleras con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, pero no de nervios, sino de urgencia. Quería decirle que lamentaba haber salido así. Quería que hablaran, que se escucharan, que volvieran a reírse de tonterías como antes. Pero al empujar suavemente la puerta, lo que vio la dejó paralizada. Javier estaba en el sofá. No estaba solo. Una chica de cabello oscuro, que no reconoció, estaba recostada sobre su pecho. Él acariciaba su espalda con naturalidad. Ninguno de los dos la vio. La televisión estaba encendida, pero en la cabeza de Silvia todo era silencio. Se quedó ahí, de pie, invisible. Por un instante pensó en entrar y gritar. Pero no haría escándalo. Dio un paso atrás, luego otro, y salió sin hacer ruido. Cerró la puerta con el mismo clic que había escuchado antes. Caminó por la acera como si el mundo hubiera cambiado de lugar. Como si el suelo no estuviera donde siempre. Llovía. No llevaba paraguas, pero no importaba. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no quiso volver a casa. La lluvia le resbalaba por la frente como si el cielo quisiera acompañarla en silencio. Silvia caminaba sin rumbo fijo, empapada, pero sin detenerse. Las luces de Bilbao parecían más difusas bajo el agua, y los sonidos del tráfico se mezclaban con el eco de sus propios pensamientos. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Solo un hueco inmenso en el pecho, como si algo se hubiese derrumbado desde dentro. No podía volver a casa. No aún. Giró por la calle Ledesma y vio un pequeño bar de esquina, uno de esos lugares con toldo rojo, vidrios empañados y un letrero de neón apagado por la humedad. Se llamaba El Desván. No lo conocía, pero le atrajo su tibia luz y la música que se escapaba por la puerta entreabierta. Entró. El ambiente era cálido,
casi acogedor. Las paredes estaban cubiertas de madera oscura y viejos vinilos. Un saxofonista tocaba en una esquina, acompañado por una contrabajista de mirada serena. No había mucha gente, un par de mesas ocupadas, 2 hombres conversando en la barra y una camarera de sonrisa cansada. Silvia eligió una mesa al fondo, junto a la ventana empañada. Se quitó el abrigo mojado, lo dejó colgado en la silla y pidió un vermut rojo, el de la casa. Se quedó mirando su reflejo en el cristal mientras la música la envolvía, lenta, como una manta sobre los hombros. «Perdona, ¿te importa si me siento aquí?» «Está todo lleno», dijo una voz masculina, suave, educada. Ella levantó la mirada. Un hombre de unos 30 años, cabello castaño claro, barba de 2 días y una expresión tranquila. Llevaba una americana gris clara empapada en los hombros, probablemente también atrapado por la lluvia. Silvia dudó un segundo, pero luego asintió con una sonrisa leve. «Claro. Adelante». «Gracias», respondió él, colgando su chaqueta en el respaldo y sentándose frente a ella. Durante unos minutos no hablaron. Solo el tintineo de los vasos, el murmullo del bar y el susurro lejano del saxofón. «¿Eres de aquí?», preguntó él finalmente, no con curiosidad invasiva, sino como quien busca una conversación que no duela. «¿De Bilbao?» «Sí». «¿Tú?» «San Sebastián. Vine por trabajo, pero parece que la lluvia tenía otros planes», sonrió con calidez. «Me llamo Dani. Bueno, Dani Gutiérrez». «Silvia», respondió ella, extendiendo la mano con una cortesía algo mecánica, pero sincera. Así comenzó una conversación inesperada. Empezaron hablando de ciudades, del clima que nunca perdona en el norte, de lo caras que están las reformas en los pisos antiguos. Poco a poco, el tono se volvió más personal. Dani le habló de su padre, que había sido panadero, de una ruptura reciente que aún le dolía en los días nublados, y de cómo a veces uno necesita alejarse para entender lo que realmente importa. Silvia, al principio evasiva, fue cediendo. Le habló de su trabajo, del ruido en su cabeza que no se apagaba ni con silencio, y de cómo esa noche necesitaba estar en cualquier lugar, menos en su casa. No mencionó a Javier. No aún. No era necesario. «A veces», dijo Dani, observando su vaso vacío, «creo que las personas rotas son las que más atención prestan a los detalles». Silvia asintió, con la mirada fija en una gota que recorría el cristal de la ventana. Le gustaba cómo hablaba. No con grandilocuencia, sino con intención. Como si eligiera cuidadosamente cada palabra. La música seguía, suave, ahora un tema de Chet Baker. Afuera la lluvia comenzaba a calmarse. «Gracias por sentarte aquí», dijo ella de repente. No quería estar sola esta noche, pero tampoco sabía cómo decirlo. Dani la miró con esa mezcla de respeto y comprensión que solo dan las heridas bien asumidas. «No lo estás», respondió. Permanecieron en silencio otro rato, como si las palabras ya no fueran necesarias. Cerca de la medianoche, ambos se levantaron. Dani la acompañó hasta la salida, le ofreció su paraguas. Ella se negó, y se despidieron con un simple «cuídate», sin promesas, sin números, sin presión. Pero algo había cambiado. El sol entraba a través de las cortinas medio abiertas, dibujando líneas cálidas sobre el suelo de madera. Silvia abrió los ojos lentamente, sin prisa. Había dormido poco, pero no mal. No recordaba sueños, solo una calma extraña que aún flotaba en el aire de su habitación. Se incorporó en la cama, observando su chaqueta húmeda colgada de cualquier manera sobre la silla y sus botas abandonadas junto a la puerta. Todo le parecía distante, como si perteneciera a otra vida. La noche en el bar, la conversación con Dani, la lluvia, el silencio compartido. Todo seguía ahí, pero no dolía. No se sentía curada. No era una transformación mágica, pero había algo distinto en ella. Una pausa. Un respiro en medio del caos.
Encendió la cafetera y abrió la ventana. Bilbao amanecía con cielo despejado, como si el clima hubiese decidido darle tregua. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, su teléfono vibró sobre la mesa. Javier. Se quedó mirándolo unos segundos. Dudó. Luego contestó. Hola, dijo, sin emoción. Silvia. Su voz sonaba agotada, como si también hubiera dormido poco. Sé que lo que viste fue horrible. Pero no fue lo que parece. Esa chica es solo una amiga. Estaba mal y hizo una pausa. Cometí un error. Pero no significa que no te quiera. Silvia cerró los ojos. Escuchar su voz no la hizo temblar como temía. Solo sintió una certeza. Javier, no quiero que me expliques nada. De verdad. Ya no importa. Su tono era firme, sin rencor. ¿Eso es todo? Sí. Cuídate. Colgó. Apoyó el teléfono sobre la mesa. Dio un sorbo al café. Durante años había confundido intensidad con amor, costumbre con compromiso, y vacío con necesidad. Pero ahora entendía que a veces el amor no se rompe con gritos, sino con silencios. Y que no todos los finales eran tragedias. Algunos eran solo puertas que se cerraban en paz. Pasaron unos días. Ella volvió al trabajo, más centrada. Sus compañeras notaron que algo había cambiado, aunque no sabían decir qué. Tal vez era la forma en que caminaba más ligera, o como ya no revisaba el móvil con ansiedad. Un jueves por la tarde, al salir de una reunión, vio una notificación. Mensaje de Dani G. Hola, Silvia. Mañana regreso a San Sebastián. Fue bonito conocerte. Si alguna vez te apetece seguir aquella conversación, estaré por ahí. Cuídate mucho. Sonrió. No contestó de inmediato. No por desinterés, sino porque no quería apresurar algo que por fin se sentía real. No sabía si volverían a verse, si habría un nosotros después de aquel cruce de caminos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, eso no le generaba ansiedad, sino curiosidad. Esa misma tarde, salió a caminar por la ría. El aire era fresco, el cielo limpio. La ciudad parecía otra bajo la luz nueva. Se detuvo un momento, cerró los ojos y respiró hondo. Por fin, sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque, por fin, empezaba a estarlo. Y mientras continuaba su paseo, sin rumbo pero con paso firme, el viento le trajo una melodía suave. Tal vez de algún músico callejero. Tal vez de su memoria. O tal vez era solo el sonido de algo que volvía a comenzar. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.